Capítulo 72. Batalla nocturna. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, buque insignia de la flota de desembarco de la República de Oriase. ¿Se ha completado el recuento de daños de la flota? Ignorando el ajetreo interno del buque, todavía sumido en las tareas de control de daños, el almirante exigió información sobre el estado global de su fuerza. Las lanchas torpederas enemigas han sido repelidas o hundidas. No tenemos detalles exactos, pero estimamos que el ataque fue realizado por menos de 20 unidades. Las 4 que detectamos fueron hundidas. Se cree que el resto se ha retirado. Nuestras bajas son 5 transportes, 3 destructores y un crucero ligero hundidos instantáneamente. 6 destructores y un crucero pesado con daños graves. 2 acorazados y 2 portaaviones con daños moderados. La capacidad de combate de la flota no se ve comprometida, aunque la cifra de muertos era considerable, para una flota que contaba con un número de barcos de 3 dígitos, la disminución del poder militar era mínima. Para empezar, los daños en el núcleo de la flota, acorazados y cruceros, eran ligeros, y el número de transportes hundidos no llegaba ni al 5%. Aún así, hemos sufrido demasiados daños para un puñado de simples lanchas torpederas. ¿No estarán bajando la guardia? El almirante fulminó con la mirada a sus oficiales, aunque sabía que en una noche de luna nueva y con la flota bajo oscurecimiento, era extremadamente difícil detectar botes pequeños con los motores apagados en medio del océano. Los radares rudimentarios de Oriase difícilmente detectarían una lancha a menos que el mar estuviera tan plano como un espejo, algo que no ocurría. Irónicamente, tampoco habían detectado a los barcos grandes que se aproximaban. En cualquier caso, parece que llegaremos al punto de desembarco según lo previsto. Si el enemigo se queda de brazos cruzados, claro, aunque el poder naval enemigo fuera escaso, los ataques aéreos se reanudarían al amanecer. Además, una vez en tierra, el ametrallamiento de los cazas enemigos sería una amenaza real para la infantería. Peor aún, la flota ya había perdido casi todos sus cazas en la defensa aérea durante el día. El almirante se sentía desanimado pensando que aquello se convertiría en una cabeza de playa construida sobre sangre y cadáveres. Sin embargo, si cancelaba la operación y regresaba al puerto, lo que le esperaba era, en el mejor de los casos, el pelotón de fusilamiento contra un muro, y en el peor, la horca. Como militar, el resultado era el mismo, pero ninguna de las opciones era de su agrado. Al tratar así a los mandos, el alto mando solo lograba que corriera sangre innecesaria. Justo cuando el almirante intentaba sacudirse esos pensamientos sombríos, un estruendo masivo volvió a sacudir el mar. ¿Qué pasa ahora? A popa. Un portaaviones ha sido torpedeado. Torpedos en el agua. El interior del buque volvió a sumirse en el caos. Los 36 torpedos lanzados por la emboscada de las 18 lanchas durante el día no eran nada comparado con la cantidad de acero que ahora surcaba las aguas. Les tomaría un poco más de tiempo darse cuenta de la magnitud del desastre. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, buque insignia de la flota de refuerzo de Asgard, crucero pesado Ujin. Almirante, es la hora. El capitán, con un cronómetro analógico en la mano, se dirigió a su superior. Con un ligero desfase respecto a sus palabras, una llamarada estalló en la flota enemiga. Luego otra, y otra más en puntos distintos. Aprovechando la confusión causada por las lanchas torpederas, la flota de Asgard había cruzado la trayectoria enemiga a toda velocidad, lanzando una lluvia de torpedos justo en el límite de su alcance máximo. Era el combate de torpedos nocturno ideal que otras marinas de la Tierra habían anhelado pero rara vez logrado ejecutar con tal perfección. 2 cruceros pesados lanzaron 8 torpedos cada uno, 2 montajes cuádruples por banda. El crucero ligero lanzó otros 8, y los destructores, 8 en total con montajes de hasta 5 tubos, sumaron el resto. Un total de 122 torpedos corrían a 50 nudos en trayectorias paralelas o ligeramente divergentes hacia la formación enemiga. Para una flota tan masiva y extendida, sumida en el desorden por la incursión previa de las lanchas, esquivar aquello era imposible. El impacto sería devastador, pero para Asgard, aquello era solo el petardo que anunciaba el inicio de la fiesta. Bien, ya que tenemos invitados, démosles la bienvenida que se merecen. Una bienvenida espectacular. Incluso con las luces del puente atenuadas, se pudo sentir la sonrisa audaz de todos los presentes. Combate de superficie. Batalla artillera. Objetivo: el destructor a la cabeza de la flota enemiga. La voz del capitán resonó en el puente.
Ya no tenían torpedos. No contaban con sistemas de recarga rápida frikis. Aquello de las recargas era un recurso desesperado de las lanchas torpederas que no podían aumentar su número de tubos por falta de espacio en proa. En buques más grandes con montajes giratorios, el número de tubos era suficiente. Combate de superficie. Batalla artillera. Objetivo: destructor líder enemigo. Todas las torres, fuego alterno por salvas, repitió el oficial de artillería. Las 4 torres triples de 200 milímetros de Lugin comenzaron su danza. El fuego alterno consistía en disparar el cañón central y luego los laterales de cada torre sucesivamente. Al sincronizar las torres, la 1 disparando el central, la 2 los laterales, etc., lograban disparar 6 cañones por salva, aumentando la frecuencia de tiro y facilitando la corrección de puntería. Además, esto evitaba que las ondas de choque de 3 cañones disparando a la vez interfirieran en las trayectorias, un defecto común de las torres triples. Parecía que los ingenieros de Asgard no habían dado con la solución simple de los dispositivos de retardo de disparo, por lo que habían probado métodos pintorescos para reducir la dispersión de las salvas completas. Esto les ganó una reputación de diseño excéntrico similar al lado británico del proyecto Panhandrum, pero esa es otra historia. Señal luminosa del buque siguiente. Toda la flota lista para abrir fuego. Abran fuego. Abran fuego. Fuego. 6 cañones de 200 milímetros escupieron fuego al unísono. Siguiendo la señal, el crucero pesado Munin disparó sus 6 cañones. Tras él, el crucero ligero con sus piezas de 150 milímetros y los destructores con sus cañones de 100, 120 o incluso 150 milímetros. Finalmente, en la retaguardia, el crucero de batalla disparó sus 3 cañones de 300 milímetros con un ligero retardo. A diferencia de los torpedos, que no revelan tu posición con solo dispararlos, los cañones principales exponen tu ubicación al instante durante la noche. Aunque de día el disparo no sea más que una nube de humo, en la oscuridad el fogonazo ilumina el área de forma espectacular. Y, tal como se esperaba, los enormes destellos informaron al enemigo con total claridad sobre la posición de la flota de Asgard. Sigan disparando. Blancos no nos faltan. Bueno, pero con moderación. Ante un capitán que se emocionaba mientras disparaba unilateralmente, el almirante permanecía calmado. El enemigo estaba en un estado de caos total. A la confusión de los torpedos se sumaba ahora una lluvia de proyectiles. Aún así, Oriase intentaba desesperadamente separar a los transportes y portaaviones de su escolta para iniciar una persecución con su fuerza principal de acorazados y cruceros. Capitán, es el momento. Entendido. El capitán, con cierta nostalgia, dio la orden de virar y reducir la cadencia de fuego. En circunstancias normales, cualquier marino querría seguir ampliando el resultado, pero contra acorazados, los proyectiles de 200 milímetros o 300 milímetros apenas causan daños significativos. A menos que dieran media vuelta y usaran los 24 torpedos que les quedaban a sus 3 cruceros, no podían esperar asestar un golpe decisivo a los acorazados. Sin embargo, con el enemigo ya en alerta, nadie sería tan amable o estúpido como para dejarse alcanzar a menos que se acercaran demasiado. Bien, regresemos entonces. El almirante lo dijo con ligereza, pero a partir de aquí venía lo difícil. Los oficiales de Estado Mayor y el capitán solo pudieron sonreír con amargura. Vamos a ir provocándolos de vez en cuando mientras los arrastramos con nosotros. Qué fácil lo dice, pensaron al unísono el capitán y los oficiales. Pero como no tenían otra opción, todos pusieron cara de determinación, o más bien, de resignación. 16 de julio, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas al oeste del continente Drast, buque insignia de la flota de desembarco de la República de Oriase. ¡Ah, qué molestia! El almirante soltó un grito mientras se rascaba la cabeza con frustración. El ataque sorpresa de los torpedos había causado daños que no podían ignorarse, pero gracias a que el enemigo abrió fuego, su posición quedó revelada y la persecución fue posible. Separar a los transportes y portaaviones con una escolta mínima para perseguirlos con el grueso de acorazados y cruceros fue una buena decisión, pero el problema era que el oponente era más veloz. Si Oriase presionaba, ellos huían. Si Oriase intentaba dar media vuelta pensando que se habían ido, ellos regresaban y disparaban de nuevo. En resumen, Asgard estaba aplicando la táctica del kitting disparar mientras retroceden. ¿No nos estarán atrayendo a alguna parte?, sugirió uno de los oficiales. Aún así, con su fuerza actual, no tienen otra opción a menos que sean suicidas como los de las lanchas torpederas. Además, incluso si nos atraen, ¿cómo piensan derrotarnos?
¿Su fuerza total es solo eso que vemos, incluyendo las lanchas, no? Dado que Asgard y Oriase han estado en guerra constante, ambos poseen redes de información considerables. Ocultar fuerzas militares es sumamente difícil, por lo que Oriase creía conocer casi todo el potencial bélico enemigo en la zona, y de hecho, así era. En cualquier caso, si su objetivo es alejarnos del punto de desembarco, basta conseguirlos. Ellos mismos se irán distanciando. Ya era un problema no tener cobertura aérea. No podían permitir que el punto de desembarco fuera bombardeado por artillería naval enemiga, lo que haría que la operación pareciera condenada al fracaso. Almirante, ¿no es peligroso seguir al enemigo sin cartas náuticas fiables? Pronto amanecerá y habrá peligro de ataques aéreos. Quizás deberíamos. Debido a la transferencia del mundo, las cartas náuticas convencionales ya no servían. Aún así, realizaron la operación bajo la premisa de que las cartas de los alrededores del continente Drast serían útiles, y mediante reconocimiento aéreo habían captado la posición general. No habían podido realizar una cartografía aérea precisa sobre territorio enemigo, por lo que solo contaban con coordenadas muy vagas. Justo cuando el almirante se disponía a reflexionar, un impacto violento sacudió el buque, acompañado de esa desagradable sensación de encallar y el sonido del casco raspando contra algo. ¿Qué ha sido eso? Parece que hemos chocado con un arrecife. Normalmente cundiría el pánico, pero nadie sintió una crisis real. Pensaron que simplemente detendrían la persecución, ignorarían las provocaciones de Asgard y esperarían a la marea alta para ser remolcados y liberados. Eso pensaron, hasta que se dieron cuenta de qué tipo de lugar era aquel. Fin del capítulo 72. El link a la historia del autor estará en la descripción.